Bienvenido a un nuevo evento de Cátedra Europa. Muy buenos días a todos. En nombre de la 24ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia sobre la Escuela Documentalista Británica de John Grierson, Perspectivas y Resonancias, para la cual contamos con la especial participación de Toby Miller, Paola Lagos y Luisa Martínez García. A continuación, los dejamos con la profesora Carmen Viveros, quien estará acompañando la sesión. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, Wendy, y gracias a la Cátedra Europa por este espacio para hablar de uno de los movimientos más importantes del cine documental en Europa a lo largo del siglo XX, como fue la Escuela Documentalista Británica, por la literatura tradicionalmente asociada a la figura de John Grierson, pero como veremos hoy, pues se trata de un movimiento muy amplio, de una escuela en toda forma, que aunó una serie de realizadores, no solamente en Gran Bretaña, sino a lo largo de Europa, incluso fuera de Europa, en América, en Australia, en Nueva Zelanda, y que se destacó en un momento muy particular de la historia y también aprovechó una modificación, ¿no? en el cine, que fue la entrada del sonido. Como bien ha dicho Wendy, vamos a contar con tres profesores. Voy a presentarlos. El profesor Toby Miller es profesor de investigación de la Universidad de California en Estados Unidos, o fue durante una década. También trabajó en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Murdoch en Australia, en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Norte y en la Universidad de Cardiff. Actualmente es director del Instituto de las Industrias Mediáticas y Creativas de la Universidad de Loughborough en Londres, y también él se encuentra trabajando en la Universidad Autónoma de México. Se destaca por su amplia producción intelectual, más de 40 libros traducidos a muchos idiomas en temas tan variados como estudios culturales, deporte, cultura global, cultura popular, estudios sobre televisión, etcétera, ¿no? También contaremos con la presencia de la profesora Paola Lagos, que es chilena, formada en cine, televisión y periodismo. Estuvo vinculada al Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Desarrolla investigación y docencia vinculada al cine y al documental contemporáneo. Se desempeñó como jefa de carrera en periodismo, como directora de extensión en la Universidad de Chile. También fue consejera del Consejo de Arte y la Industria Audiovisual de Chile, y realizó su tesis doctoral abordando uno de los autores emblemáticos del cine documental de diario, como es David Perloff. Actualmente está a punto de iniciar un postdoctorado en la Universidad Pompeu Fabra. Y finalmente nos acompañarán la profesora Luisa Martínez, que es profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora del Instituto de la Comunicación de la misma universidad, doctora en Comunicación y máster en Documental. Trabaja... Es egresada de licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, y se concentra en la investigación relacionada con la representación mediática de la mujer, las transformaciones en el ecosistema informativo tras la digitalización, la llegada de las redes sociales,
los enfoques de género, y actualmente se encuentra abordando una investigación sobre el rol de las mujeres en la industria cinematográfica. Bueno, esos son nuestros 3 invitados que abordarán inicialmente Toby, el contexto histórico, ¿no? Y un poco la proyección del legado de Grierson a nivel global. Entonces, le cedo la palabra al profesor Toby para este espacio dedicado al contexto histórico de la escuela documentalista de John Grierson. Mil gracias, profe Carmen, quien es una inspiración para mucha gente y sobre todo en la Uninorte. La Uninorte muy cerca de mi corazón. Y también quisiera agradecer a las otras panelistas y a la señora Wendy y sobre todo al público, quienes deben sufrir con mi español. Perdón por la calidad de sintaxis, pronunciación, vocabulario, todo el desastre, como dijo Sorbe el griego. Ok, John Grierson. Cosas interesantes para mí sobre Grierson incluyen que era escocés y los escoceses tenían un talento como contadores que fue una parte clave del imperialismo británico. Por supuesto, los escoceses, las escocesas eran víctimas y sobrevivientes del imperio inglés, pero también servidores, ¿no? En los ejércitos, pero también como contadores sobre todo. Y hay muchas otras influencias importantes en su obra. Y su obra es más como productor, no como cineasta o escritor, guionista, etcétera. Pero ya fue un filmmaker, ¿no? Aunque, ¿no? Su ausencia de la mayoría de estos roles claves en la idea de ser autora o ser autor del cine. Otra influencia fue su izquierdismo. Era sociodemócrata, pero también su calvinismo, influencia muy importante de este sector protestante en Escocia a través de los siglos. Y hay como un sentido de disciplina, ¿no? Contra el libertarianismo. Esas influencias. También su obra como propagandista, como burócrata, ¿no? Pero con muchas contradicciones, porque por un lado era la influencia del surrealismo británico. Muchas veces estamos asociando surrealismo con América Latina, con España, con Francia, ¿no? Brasil, México, París, ¿no? Etcétera, etcétera. Los británicos menos, pero era un surrealismo británico muy importante que fue una influencia en la poesía de mucha de la propaganda que vino desde el escritorio de Grierson y de sus colegas. También la influencia de observación masiva, un movimiento de etnografía, pero etnografía popular en Gran Bretaña durante los 30 y también la Segunda Guerra Mundial, en donde la idea era que el conocimiento popular y sobre todo la investigación popular fue muy importante para entender la sociedad. Entonces la idea era dar como polígrafos, papeles y roles a la gente popular para preguntar una serie de cuestiones a sus amigas, sus amigos, miembros de la familia, sobre la ciencia, sobre Adolf Hitler, sobre los periódicos populares, etcétera, etcétera, y crear un archivo de conocimiento popular. Y entonces estas influencias muy contradictorias, y tal vez el único poeta del cine británico, Humphrey Jennings, fue una persona trabajando con Grierson, y Grierson ayudó la producción de los documentales poéticos increíbles por Jennings. En el resto de esta presentación muy corta, quiero hablar un poco sobre los espacios afuera de Gran Bretaña y dentro donde trabajó Grierson, pero también sobre su película más importante, Correo Nocturno, Night Mail, y sus
citaciones, ¿no? Más tarde en como su herencia importante para cineastas de nuestra época y la época anterior. Entonces, Grayson empezó trabajando en el Junto de Marketing de Empire, ¿no? Una organización gubernamental para vender, ¿no? Productos británicos a través de su imperio. Y después, y más importantemente, en la Oficina General de Correos, ¿no? Royal Mail, de hecho, en donde estaba creando propaganda sobre la importancia de este servicio para la gente como una parte de la infraestructura nacional de emociones. Y durante la Segunda Guerra Mundial fue a Canadá y estableció la Oficina Nacional del Filme de Canadá. Como 1936, está sobre el tren entre Londres y Glasgow, o sea, entre el sur de Inglaterra y el centro de Escocia, y utilizando los talentos de un grupo increíble de personas, sobre todo W.H. Auden, un poeta clave del siglo XX, y la música de Benjamin Britten, el compositor clásico más importante de Gran Bretaña, cineastas, Harry Watt y Basil Wright, y una presencia oral de Grierson como co-narrador. Y hay esta capacidad de combinar el deseo de ofrecer documentación con el deseo de ofrecer poesía, que es como la mezcla increíble de esta película. Y para leer un poco de la poesía de Auden en una traducción excelente, el tren nocturno cruzó el umbral, llevando el cheque, el giro postal, cartas para ricos, cartas para pobres, van a la esquina y a la vecina. Y vas a escuchar un poco de este contexto con la música Britten en esta parte, ¿no? De la película. Está en inglés, perdón. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order, letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner of the girl next door. Pulling up, he took a steady climb, the gradients against her, but she's on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. Dawn freshened. The climb is done. Down towards Glasgow she descends. Towards the steam tugs, yelping down the glade of cranes. Towards the fields of apparatus, the furnaces, set on the dark plain like gigantic chessmen. Entonces es esta combinación de como servicio público con drama, el drama del movimiento y poesía, la poesía de las palabras y con la música, pero con un narrador que está hablando sin emoción, pero con el ritmo adecuado. Ok, ahorita, perdón, un anuncio, una publicidad por British Rail y 50 años después, utilizando estas influencias, citando a Grierson y sus colaboradores.
Amistad de 88. Crossing the border, bringing the check and the postal order, letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner and the girl next door, pulling up Beatock a steady climb, the gradient's against her, but she is on time. Entonces, otro monumento a la idea de desarrollo, de industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, una citación muy del momento actual por un grupo que se llama Public Service Broadcasting. Y Public Service Broadcasting es un grupo que está utilizando la propaganda pública positiva, artística, poética, contradictoria, como de Night Mail, con música electrónica de nuestra época. 8:30 p.m. Weekdays and Sundays. Alarm Coastal Special in Houston for Glasgow, Edinburgh and Aberdeen. The Postal Special is a fast express, but it carries no passengers. 500,000 letters are sorted, picked up or dropped during the night. This is Night Mail crossing the border, bringing the change in the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner and the girl next door. Trains from Bristol, Cardiff, Manchester, Stoke, Liverpool and Birmingham bring 1,000 eggs of mail to the north. This is the Night Mail crossing the border, bringing the change in the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner and the girl next door. This is the Night Mail crossing the border, bringing the change in the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner and the girl next door. Pulling up feet to the steady climb, with the gradient against her, she's on time. This is the Night Mail crossing the border, bringing the change in the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner and the girl next door. Pulling up feet to the steady climb, with the gradient against her, she's on time. Past photographs and wall and boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes the silent miles of wind grassy birds turn their heads as she approaches them. Entonces, ustedes pueden ver y escuchar la influencia de este tipo de combinación. Es una combinación de realismo socialista, reconociendo el honor del trabajo, en este caso trabajo masculino, de la industria, del desarrollo, de eficiencia, de velocidad, pero sobre todo de servicio público, pero en una manera no como así, pero de una manera más poética en términos de las palabras y la música, y con influencia para un montón de cineastas, de escritoras, de profes, de investigadoras en las décadas después, en una manera que es radical, en mi opinión, a causa de esa capacidad de mezclar
radicalismo político con poesía y arte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Toby, por esa puesta en contexto histórico y por esa actualización, ¿no?, de las lecciones que ha dejado Grierson y por lo vigente que todavía continúa su forma de hacer cine, no solamente en lo estético, sino también en lo ideológico, ¿no? Y enfrentado todavía a las contradicciones del mundo contemporáneo. Entonces, muchas gracias. Aprovecho también para decir a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Entonces, quiero darle paso ahora a la profesora Paola Lagos, que nos pondrá también, que nos actualizará a John Grierson en el contexto latinoamericano, ¿no?, de las influencias y de en dónde podemos encontrar esa forma de aproximarse al cine documental de la Escuela Documentalista Británica. Paola. Muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes. Un fraternal saludo desde Barcelona y mis agradecimientos, por cierto, a la Universidad del Norte por esta invitación a participar de la Cátedra Europa, en especial a ti, Carmen, que has organizado esta instancia. Un saludo también muy fraternal a mis compañeros en esta ocasión, Luisa Martínez y Toby Miller, y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, desde principios de la década de 1950, a lo largo de todo el territorio latinoamericano se crearon sociedades fílmicas y cineclubs, en cuyo impulso, voy a poner el power, se me había olvidado compartir pantalla, a ver, aquí, un momento, ahí está. ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Perfecto. Como decía, se crearon sociedades fílmicas y cineclubs en cuyo impulso y desarrollo estaban involucrados los nombres más relevantes, más destacados del periodo de estos cineastas jóvenes, ¿verdad?, que se vieron usados ahora de Grierson, entre otros. Con el apoyo de consulados y embajadas, además de organismos como la UNESCO, estos jóvenes cinéfilos y cineastas autodidactas lograban conseguir y proyectar obras maestras del cine mundial desde sus orígenes, entre ellas, por cierto, los documentales de John Grierson, de Robert Flaherty, de Joris Ivens y otros, elaborando programas que exhibían a la comunidad y que les nutrían sus propios procesos de aprendizaje y de autoformación. El circuito cineclubístico, generalmente vinculado a diversas universidades latinoamericanas, no solo influyó notablemente en la formación de los jóvenes cineastas. Hacer cineclub fortalecía mediante la creación de festivales que surgían a sus aleros, tales como el Festival Internacional de Cine Documental y Experimental del Servicio Oficial de Radiodifusión Eléctrica, SODRE, en Montevideo, Uruguay, que fue el primer festival en América Latina especializado en cine documental, cuya primera edición se remonta a 1954. En esa primera versión ya se había presentado una selección de films de Norman McLaren, producciones del National Film Board canadiense, creado por Grierson, ¿verdad?, como vimos con Toby, y a mediados de ese mismo año, SODRE proyectaría películas de la Escuela Documentalista Británica de la década del 30, tal como North Sea, de Harry Watt, Song of Ceylan, de Basil Wright, y la que fue codirigida entre ambos, entre Wright y Watt, Nightmare, ¿verdad?, que veíamos aquí recientemente con Toby también. Casi una década más tarde, en Chile, por ejemplo, se crearon instancias como el primer y el segundo Festival de Cine Aficionado en 1963 y 64, que para su cuarta versión en 1966 se convirtió en el Festival de Cine Chileno y acogió el primer encuentro de cineastas chilenos. En 1967, el certamen, que era organizado por el Cineclub de Viña del Mar, que había sido a su vez fundado en 1962 por el cineasta Aldo Francia, se convirtió en el primer festival de cine nuevo latinoamericano y contó con la participación, por ejemplo, de los cubanos Santiago Álvarez y Humberto Solás y el boliviano Jorge Sanginés. Estos encuentros otorgaron gran visibilidad internacional a los incipientes nuevos cines latinoamericanos.
Y es que, como han remarcado autores, por ejemplo, como Paulo Antonio Paranaguá, ¿verdad? El surgimiento de una producción independiente de documentales latinoamericanos a partir de la década del 50 fue estimulada por estas experiencias e influencias con el neorrealismo italiano y el documentalismo griersoniano como puntos cardinales de orientación. Hay entonces un claro correlato entre la escuela documentalista británica, el neorrealismo italiano y los nuevos cines latinoamericanos. Mariano Metzman y María Luisa Ortega, en un artículo que luego voy a citar en la bibliografía, recuerdan, por ejemplo, que en su genealogía de la palabra neorrealismo, Stefania Parigi sostiene que a mediados de los años 30 los italianos aplicaban el término neorrealismo, para referirse a diversas corrientes estéticas, entre ellas el documentalismo griersoniano, por ejemplo, ¿no? Para entender estas relaciones. Estas correspondencias pueden igualmente encontrarse en otros tránsitos hacia el cine moderno y de autor, como por ejemplo el cinéma verité francés, que al igual que los nuevos cines latinoamericanos también evidencia una ruptura con el cine clásico y de ficción, orientando la mirada predominantemente hacia el documental, igualmente una unidad entre los recursos de la ficción y la no ficción para la representación creativa de la realidad. Recordemos aquí la importancia, por ejemplo, que para Grierson revestía precisamente, ya lo dijo Toby también, la sensibilidad artística en el compromiso social y político del cine, ¿no? Lo que quedó tempranamente de manifiesto con su célebre afirmación o apreciación, ¿verdad?, de que el documental es el tratamiento creativo de la realidad, que fueron las palabras con las que en 1926 se referiría al film Moana de Robert Flagel. Ahí está la cita, por cierto, de Stefania Parigi, ¿verdad? Lo que les decía recién. Aquí ven algo que es muy importante para la influencia griersoniana en los nuevos cines latinoamericanos. En mayo de 1958 se realizó en Montevideo el tercer Festival del Sodre, y en paralelo se celebró el primer Congreso Latinoamericano de Cineístas, que así se hacían llamar en ese momento, cineístas independientes. Ambas actividades, que resultaron ser un verdadero punto de inflexión en el desarrollo cinematográfico de la región, contaron con la presencia de John Grierson como invitado, ¿verdad?, como presidente honorario de este festival. Estas instancias y la asistencia de Grierson a ellas fueron ciertamente determinantes para el encuentro de los jóvenes cineastas latinoamericanos, la toma de conciencia sobre los problemas comunes de la región y la reflexión en torno a cómo el cine latinoamericano podía contribuir a cumplir con la tarea de velar por la educación y el compromiso social en un continente en el que el subdesarrollo, la desigualdad, ¿verdad?, eran y son lamentablemente materias urgentes a abordar, sobre todo en ese contexto. Entre los jóvenes realizadores, por ejemplo, que asistieron a Montevideo se encontraban, por mencionar algunos, los argentinos Fernando Birri, Rodolfo Kuhn, Simón Feldman, Leopoldo Torres Nilsson, el boliviano Jorge Ruiz, que veremos más tarde la relación también que tuvo con Grierson, el brasileño Nelson Pereira dos Santos, el chileno Patricio Caulen, el peruano Manuel Chambi, los uruguayos Danilo Treyes y Roberto Gardiol, entre muchos otros. Todos ellos en esa instancia constituirían allí la Asociación Latinoamericana de Cineastas Independientes, ALACI. Ese mismo año, tras su encuentro con los cineastas latinoamericanos en Uruguay, 1958, ¿verdad?, Grierson viajó a Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Las búsquedas de renovación de los jóvenes cineastas latinoamericanos encontraron en la visita de Grierson al Cono Sur un gran punto de referencia. La figura ya consagrada internacionalmente de Grierson fue una tremenda inspiración, y en él hallaron la guía y el consejo de un hombre que, además de cineasta, como reforzaba recién también Toby, y hemos hablado con Luisa, ¿verdad?, la verdad es que tuvo extraordinarias cualidades, sobre todo como productor. Recordemos ya que en 1933 y hasta 1938 Grierson había dirigido la General Post Office Film Unit y luego había emigrado a Canadá para dirigir la National Film Board desde 1939, si mal no recuerdo. Grierson fue entonces un gran impulsor de la necesidad de generar espacios públicos e institucionales para hacer del cine un instrumento al servicio de la expresión de la identidad nacional, capaz de representar las realidades históricas, sociales y culturales que no tenían cabida en un cine comercial, digamos, imitativo de la industria hollywoodense. Veamos entonces unos breves apuntes ahora sobre los países a los que Grierson visitó, comenzando con Argentina. Ya durante el Festival de Sodre del 58, el escocés se había interesado en los fotodocumentales y fotoreportajes de la Escuela Documental de Santa Fe,
que se habían expuesto ahí en el Sodre. Entre ellos los que darían lugar, por ejemplo, al mediometraje Tiré Vie, del argentino Fernando Birri, que además sería premiado en la siguiente edición del festival. La Escuela de Santa Fe había sido creada por Birri en 1956 y había reconocido de modo explícito su doble afiliación con el neorrealismo italiano y con el movimiento documentalista británico. De hecho, Birri había experimentado con la práctica del fotoreportaje precisamente durante sus años de formación en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, y había propuesto este método para los estudiantes de la Escuela de Santa Fe, un método que era barato, accesible para todos, ¿verdad? Que básicamente requerías una cámara de fotos y una grabadora de audio. Grierson llegó a Buenos Aires invitado por el Instituto Nacional de Cinematografía, y allí se dio el tiempo para revisar la nueva ley del cine argentina, por ejemplo, y en sus intervenciones desarrolló particularmente su interés por la incorporación del documental a la televisión. Vamos a desarrollar también ese punto en un ratito más. La inspiración griersoniana también puede rastrearse en Chile. Vamos ahora entonces, saltamos la cordillera y nos vamos a Chile. Con la creación, por ejemplo, en 1957 del Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, cuyo impulso inicial se remonta a una iniciativa de los cineastas Sergio Bravo y Pedro Chaskel. Desde este organismo se produjeron muchos de los más emblemáticos documentales de la época, además de los de Bravo y Chaskel, por cierto, los de Claudio Sapiaín, Douglas Hübner, Carlos Flores, Álvaro Ramírez, entre otros. Bravo y Chaskel ya tenían una activa vinculación con el circuito cineclubístico como fundadores del Cineclub de la Federación de Estudiantes de Chile, donde desde mediados de los años 50 se proyectaban precisamente los films de Grierson y del National Film Board de Canadá. Además, Bravo y Chaskel habían pasado por los cursos pioneros del Instituto Fílmico de la Universidad Católica, que había sido fundado en 1955 por un cura, el sacerdote Rafael Sánchez. En 1958, coincidiendo con la visita al país de Grierson, la Universidad de Chile decidió crear el Centro de Cine Experimental y Bravo asumió su dirección. Ese mismo año, para que se hagan una idea, además de Grierson, el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile recibió la visita de Henri Langlois, el director de la Cinemateca Francesa. Más tarde, en la década del 60, recibiría las visitas de otras destacadas figuras internacionales como Edgar Morin, Jory Gibbons, Roberto Rossellini, y ya entrada la década del 70, antes del golpe militar, pero durante el gobierno de Allende, recibió la visita de Chris Marker también, para que se hagan una idea en el fondo también de las influencias que convergen aquí. Ahora nos vamos al altiplano. Grierson recordaría sus visitas a Bolivia y Perú como un gran viaje, y de algún modo lo que para él fue el viaje más hermoso que jamás hubiese hecho. Con esas palabras lo describió. De estas experiencias en el altiplano hablaría incluso en su serie televisiva This Wonderful World, programa basado en sus múltiples viajes, ¿verdad?, que había comenzado a emitirse en la televisión escocesa en el año 1957. El cineasta escocés promovió el registro de la hasta entonces escasamente explorada realidad indígena, sobre todo en el mundo andino, y quedó fascinado con las obras de cineastas tales como las del boliviano Jorge Ruiz o el peruano Manuel Chambi, quien en 1955 había impulsado la creación del Cineclub del Cusco. En Bolivia, Grierson estableció una fértil relación con Jorge Ruiz, con quien realizaría de hecho un viaje de 10 días por el altiplano, y a quien Grierson consideraría como uno de los 6 documentalistas más importantes del mundo en ese momento. En 1953, Ruiz había dirigido Vuelo a Bastina, documental sobre el mundo andino que obtuvo en ese momento el gran premio de la categoría film etnográfico y folclórico de la edición de 1956 del Sodre, en Uruguay. Ruiz tuvo además un estrecho contacto con los documentalistas británicos gracias a proyectos de encargo de instituciones o de cadenas de televisión británicas como la BBC. En 1958, Ruiz co-dirigió junto a Harry Watt, sabemos que es otro cineasta escocés también, cuya carrera había surgido trabajando de la mano de Grierson y de Flaherty. Dirigió Ruiz el documental Miles como María, una para la Organización Mundial de la Salud, que el año 59 recibiría el Gran Premio para Films de Televisión, y esto no es menos relevante, ¿verdad?, en el Festival de Venecia. Entre 1957 y 1964, Ruiz fue director del Instituto Cinematográfico Boliviano. Este organismo había sido creado en el 53 por el nuevo gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario como instrumento de propaganda para los procesos de reformas sociales y para la modernización de Bolivia.
El proyecto político de ese gobierno reivindicaba por primera vez, además, el elemento indígena en la construcción de la identidad nacional. Este legado fue el germen de lo que más tarde, desde mediados de los 60, fue un cine boliviano de radicalización política que encontró su mayor exponente en la obra de Jorge Sanguinet. Ahora nos vamos a ir a Brasil, pero aquí Grierson nunca viajó a Brasil hasta donde yo entiendo, pero igualmente este país bebió fuertemente de la tradición del movimiento documentalista británico a través de la figura del cineasta brasileño Alberto Cavalcanti, que había llegado en 1933 a Gran Bretaña a trabajar junto a Grierson en la escuela documentalista y la General Post Office Film Unit, que llegó a dirigir después de Grierson, transformándose así entonces en uno de los grandes pioneros también del cine británico. Cavalcanti regresó a Brasil en 1950 para dirigir la compañía cinematográfica Veracruz de Sao Paulo. Y el cineasta fue, por cierto, uno de los precursores del cinema novo brasileño, también inspirado en el legado griersoniano. Algo similar ocurre con el emblemático caso cubano. Grierson tampoco viajó a Cuba, pero sin duda la producción de documentales del nuevo cine cubano, que surgió al alero del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, se encontró fuertemente influenciada por el ideario griersoniano. Creado en 1959, a poco más de 2 meses del triunfo de la Revolución Cubana, y vinculado al Cine Club de La Habana, con cineastas de la talla de Julio García Espinosa, Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, Humberto Solás, el ICAIC organizó a partir de 1979 el renombrado Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. Huelga decir que la Revolución Cubana, ¿verdad?, ejerció una influencia central en la izquierda latinoamericana y que el ímpetu revolucionario tuvo un carácter internacionalista determinante en la historia de la segunda mitad del siglo XX en la región, y así también lo tuvo su cine. Entonces, como puede corroborarse a través de todas estas relaciones expuestas, existe una fuerte identidad entre los proyectos latinoamericanos de la época que están en total sintonía con los postulados de Grierson. En todos los países que visitó, los que acabamos de nombrar, el cineasta fue objeto, por supuesto, de homenajes organizados por los cineclubs universitarios, que incluyeron proyecciones de sus films, ofreció conferencias de prensa, se entrevistó con funcionarios y personeros del Estado, etc. En todas esas instancias, el compromiso de Grierson con las cinematografías nacionales se evidenció en la promoción de discusiones en torno a los siguientes asuntos, que agrego también ahí en el PowerPoint. Primero, el documental como una herramienta de cambio social, persuasión, propaganda y educación. En algunos casos estos rasgos se inclinarían hacia una cierta vocación pedagógica o etnográfica, en casos política y en otros experimental. Segundo, atender a los problemas del intercambio y la cooperación regional. Por ejemplo, la cooperación entre países de la región, cuestiones de producción. El uso de los laboratorios argentinos para la producción uruguaya, por ejemplo, ¿no? Y también de distribución a través de un convenio latinoamericano para adquirir derechos de circulación, vale decir, la inclusión del cine en un mercado común latinoamericano, incluyendo, por ejemplo, políticas aduaneras preferenciales. Tercero, reforzar el derecho de los pueblos latinoamericanos a una cinematografía propia, fomentando la afirmación de la realidad nacional, a la usanza de lo que todo disponía, que también había sucedido, ¿verdad?, en Gran Bretaña, de la cultura e identidad y también de las problemáticas indígenas de los pueblos latinoamericanos. Grierson abogó siempre por una visión auténtica de la realidad cotidiana, de la realidad próxima, ¿verdad?, fuera de toda mirada exótica o folclórica. Ya me perdí, pero creo que es el quinto. Impulso para la creación de ámbitos institucionales para el desarrollo del documental al servicio de la construcción de la identidad nacional y como instrumento de propaganda de las políticas reformistas y modernizadoras. Sexto, potenciar los vínculos con la televisión. Esto fue muy importante también a raíz de ciertos aspectos que también vimos anteriormente, ¿no? La televisión en ese momento, su emergencia surgía precisamente a la ley de las universidades y fue empleada, o la idea de Grierson era que fuera empleada para poder ofrecer un desarrollo del cine educativo a través del documental. Al respecto también Grierson abordó en sus viajes las cuestiones legislativas, gremiales y de formación técnica y profesional. Entre otras cosas, él sugería, por ejemplo, la obligación de la exhibición de documentales y de noticieros documentales de producción nacional en la televisión. Séptimo, la promoción de escuelas de cine para la formación profesional de técnicos y de becas de intercambio
que posibilitaran el envío, por ejemplo, de becarios al exterior, a los otros países de la región. Tal vez esta última es la más importante. El necesario apoyo estatal mediante la subvención y protección oficial al cine independiente para su promoción y difusión nacional y regional. Así, la idea era que los estados debieran impulsar la producción fílmica como una función más al servicio de las naciones. En ese sentido, el cineasta escocés expuso las coordenadas de posibles planes para las cinematografías nacionales a través de la creación de institucionalidades como las Juntas Nacionales del Film, que obviamente en la lógica de los boards británicos y canadienses, financiara las películas con fondos cedidos por el gobierno o con porcentajes sobre las entradas a los cines. Ante ciertas susceptibilidades que generaba la subvención pública a los cineastas independientes, ¿verdad? Precisamente con respecto a una potencial pérdida de la independencia y de la libertad de creación y de expresión y de autonomía, ¿verdad? Grierson reafirmaba sus argumentos sustentados en el ejemplo de la experiencia británica del cine como instrumento estatal y medio de progreso social, político e industrial del gobierno. Esta discusión era ciertamente compleja, ya que, en efecto, en Latinoamérica, a medida que la función del cine latinoamericano fue adquiriendo una progresiva radicalización política hacia la década del 60 y el 70, en la práctica sí que se produjo un uso político por parte de los gobiernos, entonces había muchos cineastas que eran reticentes también a este tipo de financiación. Para ir cerrando un poco, bueno, como hemos visto, la influencia de Grierson es crucial para comprender los alcances que el cine documental alcanzaría luego en la activación de nuevas vías estéticas y expresivas ligadas a la transformación social y política que posteriormente desembocaría en un cine abiertamente militante y revolucionario, de contrainformación y agitación, por ejemplo, en los contextos antidictatoriales de ciertos países latinoamericanos como Chile y Argentina. Pero la herencia de Grierson no llega hasta ahí. En el cine latinoamericano contemporáneo coexiste una importante producción documental que retoma y prolonga la tradicional función crítica de un cine comprometido con la denuncia social y política desarrollada por Grierson, un cine que hoy cuestiona el sistema capitalista y neoliberal imperante y da espacio a las demandas ideológicas y sociales actuales. Estos documentales evidencian los problemas de represión, inequidad, discriminación, crisis migratoria, devastación ecológica, que aquejan a muchos países latinoamericanos fruto del modelo neoliberal inoculado, sobre todo en sus dictaduras, ¿verdad? Y sostenido también por los gobiernos democráticos. Desde un lugar del cuestionamiento y el disenso, estos documentales promueven la transformación del sistema hacia un orden social más justo. Y más que propagar una arenga militante o panfletaria, es el compartir un sentimiento de indignación, un sentimiento común de indignación, lo que actualmente privilegia este tipo de obras, para fomentar el empoderamiento de la ciudadanía y su articulación como colectivo para la demanda de derechos civiles vulnerados por los poderes hegemónicos dominantes. Derecho a la educación, a la salud, a pensiones dignas, al aborto, a vivir en un entorno libre de contaminación, a la plena integración, por ejemplo, de colectivos tales como inmigrantes o la comunidad LGTB+, entre muchos otros. También dentro de esta línea reivindicativa pueden incluirse ciertos documentales que visibilizan y problematizan las luchas identitarias de nuestros pueblos indígenas por recuperar sus territorios y sus derechos, enfrentados a la discriminación, persecución y represión histórica y sistemática por parte de los estados. Hablo sobre todo en conocimiento de lo que sucede en Chile, por supuesto. Sé que es muy osado hablar en nombre de toda Latinoamérica, pero creo que sí que hay ciertas cosas que compartimos. Todas estas prácticas cinematográficas sin duda son parte de la herencia de Grierson, porque la transmisión de su tradición, sumada a su visita a Sudamérica en 1958, generaron no solo hitos idóneos para el diálogo y el intercambio, sino también, sobre todo, para la consagración de sus influencias previas y para el establecimiento de legados posteriores que todo hace pensar, creo, seguirán vertebrando el futuro del cine documental. Muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, Paola,
por tus resonancias, ¿no? Como bien dice el subtítulo de esta charla, esta nueva perspectiva pone en evidencia las múltiples resonancias de las prácticas cinematográficas de la escuela británica en nuestro continente. Y por último, voy a correr un poquito, pero no menos importante, el aporte que nos tiene preparado la profesora Luisa Martínez acerca de un aspecto poco conocido, que es el rol de la mujer, la presencia, el trabajo de las mujeres en consonancia con esa ideología, ¿no? de equidad, de igualdad y preocupaciones sociales en la escuela documentalista británica. Entonces, Luisa, te dejo el espacio. Muchas gracias, Carmen. Voy a compartir pantalla y así empezamos ya en el tema. Espera, que tengo que compartir el audio también. Bueno, primero quisiera empezar por felicitar a la Universidad del Norte por su 55 aniversario, que sé que está cumpliendo. Ay, no sé por qué no puedo compartir pantalla. Ahora. Vale. Perfecto. Lo que os comentaba. Primero agradecer la invitación de la Cátedra Europa a invitarme a mí y poder compartir con Toby, con Paola y volver a compartir y darme la oportunidad de volver a compartir con ellos mesa. Y bueno, yo, como ha dicho Carmen, les vengo a hablar de una parte de una perspectiva de la Escuela Documentalista Británica, una perspectiva que es un enfoque feminista, que está en consonancia pues con las olas feministas que venimos viviendo en Latinoamérica y en España, y también en consonancia con las investigaciones sobre el rol de la mujer en el cine, que sobre todo se están potenciando a partir de la década de los 90. Yo he titulado esta intervención como She Also, y he dejado unos 3 puntos suspensivos, porque yo les voy a hablar de Ruby Grierson. Ruby Grierson es la hermana, una de las hermanas pequeñas de John Grierson, que también fue cineasta y que durante muchos años ha sido olvidada y su trabajo fue invisibilizado durante mucho tiempo, entre otras cosas, primero porque es mujer y después porque en los libros de historia sobre el cine documental apenas ha sido mencionada. Y son los trabajos de universitarias y universitarios, de investigadores e investigadoras, los que han propiciado que nuevamente hoy estemos hablando, hoy se está hablando desde hace una década otra vez de Ruby Grierson. La familia Grierson es conocida fue conocida porque era una familia grande. John Grierson compartió su infancia con 7 hermanos y 7 hermanas, de las cuales una de ellas es Ruby Grierson y otra de ellas es Marion Grierson, que también es otra hermana que se dedicó al cine en este caso turístico, al cine propagandístico, y ambas hicieron carrera a partir y seguramente de la influencia de su madre, Jane Anthony Grierson, que es la madre también de John Grierson, que fue una de las primeras sufragistas que organizó reuniones de la Unión Social y Política de Mujeres. Recordarles que las sufragistas, y gracias a ellas, fueron las mujeres que lucharon porque las mujeres tuviéramos ese derecho a voto, y que luego esas resonancias se dieron por otros países, hicieron posible este derecho en las mujeres. Y seguramente este espíritu de Jane Anthony Grierson fue el que se apoderó de sus hijas y las animó a realizar una trayectoria propia como documentalista. Antes de continuar, quisiera darles una pequeña nota y decirles que las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, incluso también durante la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo en la Segunda,
a las mujeres se les animó a realizar profesiones y tareas que tradicionalmente se atribuían a los hombres. En el caso de Inglaterra, el Ministerio de Información buscaba a la audiencia femenina y pensó que era necesario animar la participación de las directoras en la industria cinematográfica. Y a esta oportunidad fue a la que tomó tanto Marion Grierson como Ruby Grierson y hicieron labor como directoras de cine documental. Bueno, ahora les voy a hacer un poco de spoiler, pero Ruby Grierson murió a la temprana edad de 36 años cuando ella tenía un encargo de grabar, de filmar el arribo de una serie de niños y niñas que llegaban, que enviaban desde Canadá, acordaros del contexto de la Segunda Guerra Mundial, que enviaban desde Inglaterra a Canadá, y ella hizo ese viaje en barco, y durante ese viaje en barco que hacía hacia Canadá, el barco fue bombardeado y murió ahí, desgraciadamente. Con esta muerte se interrumpió una carrera prolífica de una gran documentalista, porque fijaros cómo aquí les muestro un listado de las producciones en las cuales dirigió y en algunos casos hizo trabajo de producción Ruby Grierson desde 1935 a 1940. Al menos dirigió en 5 años 11 cortos de tipo documental, y hoy les voy a explicar cuáles son las contribuciones de Ruby Grierson al cine documental y a la Escuela Documental Británica y al cine en general, específicamente con 2 casos. Uno de ellos, el Housing Problems de 1935 y They Also Serve, filmado, es un docudrama filmado en 1940. En el documental Housing Problems, Ruby Grierson no aparece en los créditos. A través de investigaciones que han hecho diferentes, sobre todo en las universidades escocesas e inglesas, se dieron cuenta que ella participó en esa producción, realizando las entrevistas y haciendo la puesta en escena de estas entrevistas. Si hacemos una búsqueda en IMDb, podemos ver cómo sí que aparece Ruby Grierson, pero también tiene la nota que no aparece en los créditos. Y también les he traído algo que no es anecdótico, pero Ruby Grierson siempre aparece en los textos de cine documental, donde se narra la historia del cine documental como la hermana pequeña o la hermana más joven de John Grierson. También comentarles que en esa historia que John Grierson hizo sobre el cine documental, omitió por completo los aportes que tanto la hermana como Ruby Grierson como Mario y Grierson hicieron al cine documental, pero bueno, estamos aquí para darlos a conocer. Y el primer documental de los cuales vuelvo a comentar, no aparece Ruby Grierson en los créditos, pero sí hizo el trabajo de realización de las entrevistas. Podemos ver uno de los aportes, creo, más importantes, tanto para el cine documental como para el cinema verité, como para el ámbito incluso informativo de telediarios y telenoticias. Vamos a ver un ejemplo, un extracto de Housing Problems. These are the stairs I told you about. You've got one leg bigger than the other to come up. And when you scrub them, the water pours down the sides instead of coming on the floor, on the stairs. Perdonad, antes de continuar, me gustaría deciros que hicieran un esfuerzo por ver estas imágenes con unos ojos del año 1930, cuando la narrativa, todo el lenguaje audiovisual se estaba experimentando y cuando la mayoría de la audiencia no tenía el bagaje audiovisual, la memoria audiovisual que tenemos actualmente. Vamos a seguir viendo. About, you've got one leg bigger than the other to come up. And when you scrub them, the water pours down the sides instead of coming on the floor, on the stairs. And what with the hole in the wall, I can't tell you how we have to manage. There is that we just cleared up for daytime to keep the dirt out of our mouths, and that's all. You go up the stairs, you don't know whether you're coming down again or not. Same with the passage, that's all the same on the crook. In fact, everything in the house is on the crook. There's not a straight thing in it. What with the shoring up the passage and the stairs and the coal cupboard, in fact, we've got no convenience whatever.
you'll see, you'll throw let the children up the stairs in case they fall down. And you'll frighten them and go on the landing in case the landing comes down into the passage. So I can tell you how we are fixed. And here is Mrs. Graves. Well, I've been here for 24 years. And this last one has been a misery to me. My balls give way in the front Bueno, room. con eso creo que tenemos suficiente para hablar de las primeras aportaciones en The Housing Problems. Es un documental de tipo social, tal y como propio también de la tradición de John Grierson. Representa a la clase trabajadora inglesa que vive en los barrios pobres. Y el aporte de Ruby Grierson es precisamente la exposición de los testimonios que hablan y la interpelación que hacen todas las personas que aparecen ahí ante la cámara. Esa es una de las principales aportaciones de Ruby Grierson, no solo, vuelvo a repetir, no solo al cine documental británico, sino a todo el lenguaje audiovisual, porque esta interpelación de los personajes, tal y como lo hemos visto aquí, que hablan directamente a la cámara de esa mujer explicando lo terrible que es vivir en casas con humedades, con las escaleras que se están deshaciendo, que se están cayendo, con insectos, toda esta información, todos estos testimonios, experiencias, vivencias, la están contando directamente a cámara y es la primera vez que se realiza y si nos damos cuenta en los documentales actuales, se sigue utilizando esta herramienta en el ámbito del audiovisual en general, se sigue utilizando esta herramienta como una herramienta que nos ayuda a disolver los límites entre el sujeto y el espectador, porque el sujeto habla directamente con la audiencia y se refiere directamente hacia ella. Así que no me digáis que no, esta es una aportación importantísima de Ruby Grierson. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es They Also Serve, que es el último documental filmado por Ruby Grierson. En ella se cuenta la historia de una ama de casa y su aportación a la sociedad como persona que cuida de la familia durante la guerra. Vamos a ver un par de ejemplos. I'm off now. Will you see to my laundry again? Of course, dear. Are you working late tonight? I expect so. Have you heard from your husband lately? Yes, another letter. There doesn't seem to be much hope of his getting leave now. He's expecting to be moved soon. Never mind. When he does come. Well, I must go now. All right, dear. I'll see you later. Goodbye. Beds. My sheets for the laundry. And I mustn't forget Mrs. Bennett's. Wash those curtains. Joan's stockings. Do the stairs in the front room. I must get some sticky tape and mend that blackout. I'll leave the shops till this afternoon. Vamos a ver un siguiente extracto del mismo documental. Es la parte final de este documental. De este docudrama, perdón. I've got Dad at home this time. I'm one of the lucky ones, really. It's lonely for her, but she does know Harry's better off in the country. Bueno, último film de Ruby Grierson, They Also Serve, ¿qué hemos podido ver? ¿Qué hemos podido ver dentro de las aportaciones de Ruby Grierson? Primero, la exposición de la vida cotidiana de una persona, en este caso de una ama de casa, desde que se despierta hasta que anochece, y vemos cómo la vida cotidiana va pasando delante nuestro. En este sentido, la audiencia se vuelve un observador invisible. Y en el ámbito del audiovisual, eso actualmente es un recurso que se le llama fly on the wall,
que es esa mosca que está pegado a la pared, y a partir de ahí la audiencia podemos ser esos observadores que miramos las cosas como pasan delante nuestro. Pues esto es una narrativa, es una herramienta que Ruby Grierson fue la primera en utilizarla en este docudrama. Y otro muy importante son los pensamientos en primera persona, esas reflexiones que hace la mujer protagonista de este docudrama al principio, cuando está lavando la ropa de la vecina, o cuando se va a dormir, que piensa que es una mujer con suerte porque está cuidando de la familia y para generar y crear un gran país, ¿no? En este sentido, estos son las dos aportaciones solamente de este film. Y bueno, desgraciadamente, como les comentaba anteriormente, aquí se truncó la carrera de Ruby Grierson porque murió en un bombardeo en un barco. Afortunadamente, tanto universidades inglesas como escocesas intentan visibilizar el legado de las hermanas Grierson y reivindican el valioso rol de las mujeres en la industria cinematográfica. Tal es el caso como Invisible Woman o Girls on Tops o The Grierson Woman, de donde también he obtenido gran parte de la información que os he explicado esta tarde. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luisa, por poner luz sobre este aspecto poco conocido, al margen, casi invisibilizado del trabajo de la escuela documentalista. Retomando un poco lo que decías de la mosca en la pared, en ese mismo archivo que está en la Universidad de Stirling, hay documentación acerca de que Ruby Grierson estuvo en contacto con Richard Leacock, que viajó en los años 30 a Europa y fue su aprendiz, ¿no? Es decir, que podríamos decir que ese concepto que se atribuye al cine directo norteamericano en los años 60 realmente fue idea de Ruby Grierson en los años 30 en el marco de la escuela documentalista. Bueno, un poco seguimos en la tarea de reescribir la historia, ¿no? Y tanto, donde sí. las mujeres existimos. Bueno, precisamente aquí me dejan una pregunta relacionada con lo que venimos hablando. La hace la coordinadora del programa de comunicación social y periodismo. ¿Y qué podrían hacer las mujeres hoy para reivindicar su rol en el ámbito cinematográfico en consonancia con la escuela británica? Pues mira, ya estamos haciendo muchas cosas. La primera de ellas es hacer investigación y realizar conferencias donde se ponga en el punto de mira precisamente el rol y se visibiliza el rol de la mujer en el cine. Eso por un lado. Y por otro lado, actualmente hay asociaciones de profesionales de mujeres periodistas, no solo directoras, sino fotógrafas, que están intentando crear redes para poder ayudarse unas a otras y poder coproducir, bueno, lo que sabemos de la sororidad llevada al ámbito cinematográfico. Entonces, actualmente, por ejemplo, en España hay muchas asociaciones de mujeres y algunas asociaciones también en México que están intentando hacer festivales de cine hechos por mujeres, producciones hechos por mujeres, donde también hay grupos mixtos. Es decir, todo esto me parece que es la vía a partir de la cual podemos ayudar y seguir visibilizando nuestro trabajo en el ámbito cinematográfico. Así es, aquí en Colombia también hay festivales, incluso aquí en la universidad una exalumna, Delfina Chacón, mapeó todas las directoras, incluso en otros roles del cine en el Caribe colombiano. Pues entonces, eso es el camino. En eso estamos. Bueno, entonces aquí tenemos de vuelta a Toby y a Paola para agradecer a ustedes la contribución, la presencia, el haber compartido con todos nosotros las perspectivas sobre la escuela documentalista británica y pues darnos como estas pistas sobre los ecos y las resonancias
que debemos estar atentos a escuchar en América Latina y en el ámbito cinematográfico relacionado con el rol de la mujer, ¿no? Y las perspectivas históricas que vale la pena recuperar en el cine contemporáneo. Entonces, muchas gracias a todos, Luisa, Paola, Toby, por su presencia. Sí, agradecemos muchísimo a todos nuestros invitados por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas a través del botón de donaciones que se encuentra en la página principal de la plataforma y a seguir conectados a toda la programación de Cátedra Europa. ¡Feliz día a todos!